Gracias a todos por acompañarnos. Ahí hay varias personas que integran el SOPA Benito Juárez, porque el SOPA es una red mundial de socialización, propone visualizar, potenciar el patrimonio en el medio rural. Y celebramos unos congresos anuales, y el próximo será en Ávila, España, por eso ustedes están viendo que este evento se considera como un pre-SOPA de este que se va a realizar en Ávila, España, en septiembre del 21. Y bueno, lo que les propongo es que conozcan el cementerio municipal de mi pueblo, que es Benito Juárez, una ciudad que está enclavada en el centro sur de la provincia de Buenos Aires. Esto que ustedes ven es la traza del cementerio, es una foto aérea de relativamente poco tiempo, unos meses, así que es bien actual. Si ustedes ven hacia el inferior de la imagen, ven una construcción extendida, esa es la portada, luego la vamos a ver bien. Las dos manzanas más grandes que ven siguiendo la portada son lo que llamamos el cementerio histórico, con aquellas bóvedas y tumbas más monumentales, y luego hacia los lados tienen los sectores de tierra. Verán ustedes, pasando el camino principal allí de pasto, dos pequeños sectores con tumbas chiquititas, son dos de los sectores angelitos que hay en el cementerio de Juárez. El cementerio está enclavado a unos 5 kilómetros de la ciudad cabecera y de espaldas a la ruta 3. Quiere decir que si alguno de ustedes viene por la ruta 3 en dirección a Bahía Blanca, van a ver a nuestro cementerio allí al lado del ingreso a Juárez. Esta es la portada. Nuestra portada es muy posterior a la creación del cementerio. El cementerio de Juárez fue creado por disposición municipal en 1878 e inaugurado el 19 de marzo del siguiente año, de 1879, por Federico Aneiros. Campaña que hizo hacia el sur de la provincia, inauguró la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que es nuestra parroquia, y también el cementerio municipal. Hay un documento en el que se habla de esta visita de Aneiros, y se dice que él deja un sector, un pequeño sector, para aquellos que, dice así, para enterrar a aquellos desgraciados que no gozasen de sepultura eclesiástica por las disposiciones de la Iglesia según el mismo ritual. Este sector no lo podemos identificar todavía, es un sector evidentemente que se había dejado para que murieran fuera de la fe, como se decía, porque era un cementerio de raigambre católica. Solamente les doy el dato que en la fundación existió, pero no lo podemos detectar todavía. Esta portada que ustedes están viendo es de la década del 40 del siglo pasado, 1945, de hecho es la fecha de fundación, bajo el comisionado de Ortiz, un comisionado municipal de Juárez, y si ustedes ven, por supuesto, refleja este carácter confesional que tuvo nuestro cementerio desde sus orígenes. Las cruces a ambos lados del pórtico principal y la figura enorme de Cristo señalando hacia el cielo le dan, por supuesto, este carácter religioso, confesional del que hablaba. Según dicen algunos documentos, este no fue el primer cementerio de Juárez, sino que existió uno en lo que ahora sería el cruce de las rutas 3 y 86. Muy cercano de allí hubo una batalla muy importante que se llamó la batalla, o que se le llama actualmente la batalla de San Antonio de Iraola, y probablemente los muertos en esa batalla hayan sido sepultados allí y luego se tomara por costumbre llevar a los nuevos fallecidos a ese lugar. A la hora de inaugurar este cementerio en el 78,
Lo que dicen los representantes del municipio es que se decide la conformación de un cementerio dado que se han visto sepulturas en cualquier lugar del campo e incluso algunos han visto la necesidad de llevar a sus difuntos a las localidades vecinas. Por lo tanto, no refieren que hubiera un cementerio ni aún de uso, digamos, ¿no? Sin que tuviera la formalidad o de una inauguración. Así que no sabemos si es que esto solamente se refiere a que cuando se levantó la ruta se encontraron allí múltiples cadáveres que luego fueron llevados, restos, ¿no? Que fueron llevados al osario, o es que realmente existió este cementerio de uso anterior al 78. Yo les recuerdo, porque probablemente muchos no conozcan mi partido, pero que Benito Juárez fue fundado el partido en 1867 y la ciudad en el 74. Quiere decir, 4 años después de la fundación de la ciudad, teníamos este cementerio formal, que es el que aún está en uso. Detrás de esta portada se levanta este grupo de nicheras, a ambos lados de la portada, nicheras municipales también. Y este es el resto del primer límite del cementerio, que todavía se conserva, un corralón bajo, y se conserva simplemente a registro histórico. No tiene en este momento, por supuesto, mayor utilidad. Allí ustedes están viendo un sector tierra, y yo no lo retraté esta vez, pero muy cerca del final del sector está la tumba de un recero con una hermosa poesía hecha por alguien seguramente que estimaba mucho su accionar y su hombría de bien, según lo que dice. La tumba más antigua de nuestro cementerio es esta, por lo menos la que se queda todavía en pie. Refieren que había otra de una mujer, pero que fue levantada mucho tiempo atrás. Según un registro del año 52, esta es la tumba más antigua que queda, y como verán es de un inglés, Thomas Scholes, que ha nacido, dice acá en Bowl, probablemente fuera en Bowley, que es una localidad de Inglaterra, y que muere en Juárez en el año 68. Fíjense ustedes que es a un año de la creación del partido y cuando aún no se ha fundado la ciudad. Lo que refiere este documento del 52 es que Thomas Bowles estaba enterrado en este primer cementerio de uso y fue traído hacia aquí, a donde también yacen su esposa y sus 5 hijos. Si hablamos de alguna tumba que tiene relevancia nacional, esa es la de Pablo Fischer, o Fischer, que es uno de los 3 caídos en los sucesos de los que conocemos como la Patagonia Rebelde. Ustedes recuerdan aquel film tan elogiado por su rigor histórico, y las publicaciones de Osvaldo Bayer sobre el tema. Según Osvaldo Bayer, Pablo Fischer fallece el día 20 de diciembre en esta avanzada para sofocar la huelga en el sur. La placa que ustedes ven allí dice el 21 de diciembre del año 1921. Sus hermanos son quienes luego traen el cuerpo del soldado y yace en el cementerio en uno de los primeros sectores de tierra que tiene la parte histórica. Luego vamos a referirnos, como tumbas así que los visitantes quisieran reconocer, a estas que llamamos las tumbas monumento. Son 5 tumbas que fueron levantadas en los inicios de los años 80 y que recuerdan a 5 personalidades de relevancia para nosotros, para los juarenses.
fueron diseñadas y construidas por arquitectos o artistas plásticos locales y por una constructora local. Si bien yo escuchaba un día a una persona que hacía un análisis de la guía que presentó María en noviembre del año pasado y de la que participamos, él la llamaba tumbas brutalistas, y lo son por el uso del material que tienen. En realidad nosotros siempre la hemos considerado que tiene una arquitectura conceptual, es decir, la arquitectura intenta mostrar una síntesis de la vida de esta gente y por lo que nosotros las recordamos. Bernal Torres fue un maestro, fundador de la Asociación Popular de Cultura, que dio origen a la Biblioteca Popular y al primer colegio nacional, secundaria mixta, de la ciudad de Juárez. Y si ustedes ven, esto es el lomo de un libro y una hoja que se está abriendo. ¿Sí? Bernal Torres, un amante de la educación. Esta tumba es la de José Luis Brunero. José Luis Brunero era un joven de 20 años que murió durante las inundaciones de los años 80. Él salió a asistir a las familias del medio rural y se cayó de la lancha en la que estaban socorriendo, y bueno, lo llevó la corriente y lo encontraron 3 o 4 días después. Por eso su tumba tiene este azul que refleja el agua que lo llevó, digamos, ¿no? Y por eso esta tumba, fíjense que también nace un árbol, que es de esa muerte infortunada, nació este recuerdo, ¿no? Este recuerdo que todavía continúa y esperemos continuará. Esta es la tumba de Santiago Cittadini, un músico. Santiago Cittadini es el autor de la Marcha de Juárez, pero a su vez es el autor de numerosas piezas líricas, varias de ellas estrenadas en importantes teatros líricos, también en el Colón, pero por un creo que tenor, no quiero ser imprudente en la categorización, pero en un músico reconocido de fama mundial como fue Beniamino Gigli. Él tiene varias de las piezas de Santiago Cittadini, también publicadas, digamos, en sus repertorios. Esta es la tumba de Attilio Marinelli, probablemente el nombre que más le suene a muchos, porque los que somos de mi edad y un poquito más, recordamos a aquel famoso actor de telenovelas, Attilio Marinelli. Como verán, son las patas de un teatro, esta tumba, y su nombre también se impuso al cine-teatro del pueblo. Y finalmente la tumba de Gabriel Atilio Solís. Gabriel Atilio Solís era un joven ciclista, campeón nacional de ciclismo, que en la cumbre de su carrera murió. Y si ustedes ven la tumba, que fue diseñada por el artista plástico Ricardo Argüelles, representa un velódromo, las ruedas de la bicicleta y la cruz, ¿no?, de la vida tronchada. Y bueno, acá la foto no le hace justicia a la forma de la tumba, pero hay un hueco que el velódromo, digamos, la parte del velódromo culmina en un hueco, el abismo de la muerte que lo llevó. Estas 5 tumbas que fueron hechas por el municipio en reconocimiento a estos personajes, se hallan juntas y finalizando el sector histórico. Como verán, para atrás está uno de los sectores tierra,
y más atrás todavía, ya de nuevas construcciones, está todo el cementerio circunvalado por nicheras. Les decía hoy de los sectores angelitos. Los sectores angelitos son especialmente cuidados en mi pueblo. Ustedes ven una de las tumbas que tengo aquí que dice a la memoria de los angelitos olvidados, el personal del cementerio. Me contaba una vez el señor Laje, que fue el encargado de este cementerio durante muchísimos años, que cuando se vencían estas tumbas y él tenía que retirar los restos y ponerlos en el osario, le daba como una tristeza enorme. Entonces tomó 2 o 3 tumbas y las convirtió en estos improvisados osarios particulares, y él me explicaba por qué. Hasta les puso esa placa que ustedes ven que dice a la memoria de los angelitos olvidados. Dice, por si alguna vez viene alguien y pregunta, para que tenga un lugar lindo para rezar. A mí me emociona mucho esta memoria, porque uno piensa que la gente que está en los cementerios a veces pierde este impacto que la muerte produce y se insensibiliza. Esta es la muestra cabal que, al contrario, la sensibilidad de esta gente está en pie y tiene rasgos concretos como la tumba de los angelitos olvidados. Hacia el otro lado ustedes ven una tumba de un niño muy cercano al ambiente rural y especialmente al tema de los caballos. Si ustedes observan en general en los sectores angelitos suele verse juguetes y sacramentales que recuerdan la vida de estos niños. Esta es especialmente vívida porque fíjense todo lo que representa esta construcción, ¿no? Siempre recuerdo que María dice, los cementerios hay que leerlos como libros de texto, y dentro de lo que se puede leer es la inmigración. Por supuesto, mi pueblo no es la excepción, y lo que ustedes ven aquí dice el Panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos. Ese panteón fue levantado a principios del siglo XX, y por debajo tenía un sótano de tres niveles, donde estaban sepultados todos los asociados, todos los españoles, generalmente en ese momento españoles nativos, y luego sus descendientes, pertenecientes a la asociación. Cuando la inundación del 80, eso quedó totalmente anegado, hubo que retirar los cajones, y ahora está vacío, y ha quedado como un monumento. Yo siempre propongo que esta sea una capilla multiculto del cementerio. Bueno, quizá algún día lo podamos lograr. Y si esta fue una de las primeras marcas inmigratorias, uno recorriendo el cementerio puede ver, por supuesto, la marca de los italianos, de los japoneses, que tienen una bóveda muy interesante con una inscripción en japonés que dice la casa de los Ashifu, porque incluso los que estaban aquí trajeron a sus ancestros desde Japón. Ustedes saben que para los japoneses el culto a los ancestros es muy importante. Pero también les quiero mostrar, esta es la marca de la inmigración china en nuestro territorio. En el cementerio de Juárez hay, en el sector Angelitos, enterrado un chino, y marcando la presencia de esta comunidad en el territorio juarense. Pensando en otras tumbas interesantes para recorrer, está esta, la de Bernardo Paglini. Es el primer empresario de Juárez, tenía un molino harinero. Los restos de su molino también permanecen en la localidad, y su molino fue levantado antes de la fundación del partido,
alrededor de los primeros años de la década de 1860. Bernardo Paglini luego vendió su molino a la actual empresa, mejor dicho, a la empresa anterior, pero era la empresa Guglielmetti. Probablemente muchos de ustedes hayan conocido la harina Guglielmetti. Bueno, el primer molino harinero era este de Bernardo Paglini. Cayetano Sivecci, un benefactor enorme, no solamente para la comunidad de Juárez, sino para algunas localidades de alrededor, y su obra llegó hasta la provincia de Santa Fe, especialmente dedicado a lo que era cultura y educación. Esta tumba tiene muchos elementos masónicos. Es probable que Cayetano Sivecci haya sido un masón. Lamentablemente, aunque es un benefactor, ya les digo, enorme, a él le debemos muchas de las escuelas, de los edificios de las escuelas que tiene Juárez, le debemos hasta parte del templo evangélico. Sin embargo, su figura cae poco a poco en el olvido, y la tumba es un fiel reflejo de ese olvido. Esta bóveda impresionante, en tan mal estado, es la bóveda de Ángel Yaruzzi, un empresario agropecuario. Es una tumba monumental realmente, pero fíjense ustedes, hasta los árboles creciéndoles. Cuando nosotros hemos señalado esto a la gente del municipio, a la gente encargada, ellos señalan que son propiedad privada y no pueden accionar. Bueno, es algo que estamos intentando, por lo menos, ver cómo podemos solucionar. Y esta es la bóveda de los Guglielmetti, estos empresarios harineros de los que les hablé, que fueron posteriores a Paglini, y ustedes ven también la monumentalidad de su bóveda. Cuando hacemos los safaris, después ya les voy a contar qué es, siempre decimos cómo esto marca el concepto que teníamos de la muerte y lo que significaba la muerte en tiempos anteriores y en la actualidad, ¿no? Si hablamos del arte funerario, bueno, ya les mostré algunas de las tumbas arquitectónicamente más interesantes. Hay mucha marmolería, muchísima, construcción revestida en mármol, y ustedes fíjense el tamaño de los mármoles. Hay algunas esculturas interesantes, también algunos sobrerelieves. Muchas de estas bóvedas, que pertenecieron a familias que ya no existen en Juárez, han sido tapiadas, pero muchas de los elementos ornamentales que tenemos, escultóricos especialmente, pertenecen a moldería. Si uno recorre el cementerio, va a ver que hay elementos que en general se señalan como masónicos. La verdad es que nosotros descreemos que haya habido tanta actividad masónica en Juárez, sino que lo que había eran catálogos donde la gente elegía qué hacer para su bóveda o para su tumba, y muchas veces, creemos, se desconocía la significación de algunas de estos ornamentos. Allí ven ustedes, fíjense, los tres angelitos absolutamente iguales, y sobre otro corredor hay tres ángeles con la mano extendida, con una de las manos extendidas, a las que le falta exactamente la misma mano. Parece una cosa sobrenatural, y es simplemente un defecto de construcción, un defecto de hacer. Fíjense esta tumba, qué riqueza arquitectónica tiene, es hermosa, es de una tumba de Taglioretti, una bóveda de Taglioretti, con unos vitrales magníficos. Los vitrales se dan en varias de las tumbas que tiene, de las bóvedas que tiene este cementerio histórico.
Si hablamos de placas, ustedes vean que desde estas muy sencillas, por ejemplo esta en forma de corazón, estas enormes, esto es una placa de dimensiones realmente extraordinarias, y algunas con grabados muy interesantes, como por ejemplo esta. Hay dos placas iguales, esta es una dedicada a maestras, fíjense que recrean el aula de esa señorita, ¿no? Bueno, y si hablamos también de lecturas, podemos leer también la cuestión de género en el cementerio. Sobre este corredor que ustedes están viendo, y levantando la vista, uno lee estas cosas que ustedes tienen: familia de Domingo Conti, panteón de Esteban Riganti, panteón de Gabino Quiroga, familia de Juan Oroquieta, familia de Sandalio Goni, y así varios, hasta que llega, casi terminando el corredor, a esta placa que se ve poquito, pero que dice Cristina A. de Vázquez e hijas. Siempre les digo yo al colectivo de mujeres de mi pueblo que le tendrían que imponer el nombre de Cristina A. de Vázquez e hijas, que se atrevió en un momento de claro patriarcalismo, ¿no es cierto? Patriarcado, para decirlo mejor, poner una tumba estrictamente de mujeres y mostrar una familia encabezada y constituida por mujeres. Este es el mensaje final, está en el corredor de entrada, lo pisamos habitualmente y muy pocas veces nos detenemos a leerlo. Como verán, está en latín y dice: recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Si bien está fechado el 1 de octubre, esa fecha que dice allí está errada en su nominación latina. Finalmente, les quiero contar que hemos hecho 2 safaris comunitarios al cementerio de Juárez, y le llamamos safaris porque, para distinguirlos de una visita guiada, en el safari todos participamos de lo que es la expresión del recorrido. Cada cual va poniendo en juego sus propias memorias, sus propios saberes. Si bien, por supuesto, hay una coordinación, todos los participantes son los guías del safari. En uno de ellos, por ejemplo, tuvimos la suerte que participó el sobrino de Santiago Cittadini y nos llevó en una chanchita los acordes de una de las piezas líricas de su tío, interpretado por Gigli, así que la pudimos escuchar en el silencio absoluto de la caída de la tarde del cementerio de Juárez. Y este segundo, se llaman Todos tus muertos, estos safaris, lo hicimos en el marco de los 150 años de la fundación del partido, y como verán, son visitas de las que participa no solamente numeroso público, sino de distintas franjas etarias. Tenemos desde niños a ancianos que van a mirar su cementerio desde otra óptica. Y bueno, especialmente hoy quiero agradecerles a Claudia Coveaga, que me facilitó alguna de las fotos que ustedes vieron, a Luciano Pasos, que es uno de los chicos que está en el cementerio y que siempre nos tiene al tanto de las cuestiones que suceden y está a disposición para lo que nosotros le solicitamos, y es quien me pasó esa vista aérea del plano del cementerio, y por supuesto a Juanjo y a Sabá, que diseñaron el afiche de promoción para Sopa, y se lo dedico a esta mujer, a María Elena Bilbao, una compañera con la que diagramamos los 2 safaris anteriores y que falleció hace muy poquitito. Así que bueno, muchas gracias a todos por esta atenta escucha.